La Universidad de la República está cumpliendo 175 años. La fecha oficial de su nacimiento es el 18 de julio de 1849. Eran aún tiempos de guerra grande. Los responsables de crearla fueron los integrantes del Gobierno de la Defensa y el presidente Joaquín Suárez. El primer plan implicaba la creación de 4 facultades: la de Ciencias Naturales, la de Medicina, la de Jurisprudencia y la de Teología. Pero la que comenzó a funcionar inmediatamente fue la Facultad de Jurisprudencia, que luego evolucionaría en la Facultad de Derecho. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, desde los 60 primeros estudiantes que ingresaron en 1950 a los más de 150.000 que existen al día de hoy, 1850 tuve que haber dicho. Vamos a repasar esa historia y cómo se proyecta hacia el futuro, y para eso recibimos en estudios al rector Rodrigo Arín. Bienvenido, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Tuvo un Nico Batalla de maestro de ceremonias. Nos acompañó. Acompañó ahí en esta fecha tan importante. Tuviste que repasar un poco la historia de la UDELAR, ¿no? A partir de este hito, me imagino. Y ahí te habrás encontrado con novedades, ¿no? Con cosas que desconocías por completo. ¿Cuáles fueron las que te llamaron más la atención? Yo te diría una que conocía, pero creo que mirado desde el presente es interesante. Es que en realidad en 1849 se termina una etapa que había comenzado en 1833. 3 años antes, 3 años después de la jura de la Constitución, cuando Damaso Antonio Larrañaga presenta un proyecto para la creación de las primeras cátedras de educación superior. Luego, en el 38, Manuel Oribe, que finalmente, no en el gobierno de la defensa, ¿no? En el Cerrito, decreta la creación de la Universidad de la República, que no puede concretar por la guerra, y es Joaquín Suárez en la defensa, como tú señalás, que crea la Universidad Mayor de la República en aquel momento. Pero el segundo elemento del cual no era del todo consciente es que en realidad lo que sucede en 1849 es algo más que la creación de la universidad. Es la creación de la institucionalidad que va a sostener la educación pública en Uruguay a lo largo de su historia. Porque de esa universidad, de la cual también dependía la educación primaria y secundaria, se van a desgajar con Varela, pero también con Vázquez Acevedo luego, la educación primaria y la educación media, finalmente. O sea, es el germen de toda la institucionalidad pública que hace la educación en Uruguay y que ha caracterizado también la historia de la República y del país, en muchos casos, ¿verdad? O sea que la génesis fue lo que más te llamó la atención y cómo, a pesar de las divisiones, había una visión común de crear una de las divisiones y de la guerra. Y de la guerra misma, de la inmediatez del conflicto político, esa generación fue capaz de pensar en una institucionalidad pensando en el desarrollo del país, de una república joven. Oribe, después Joaquín Suárez, más o menos. Así fue. Eso, hay un dato también particular, es que si ustedes van al Consejo Directivo de la Universidad de la República, que se junta en la Sala Mayolo, hay solamente 3 retratos. Damaso Antonio Larrañaga, Joaquín Suárez y Manuel Oribe. Y el origen es este. Claro. La tríada que terminó de conformar la universidad, ¿no? Exactamente. Que se terminó de instalar en el gobierno de la defensa. Claro. Así es. Hoy día tenés una universidad con facultades descentralizadas, ¿no? O sea, con edificios muy montevideana, por más que han avanzado en la descentralización. Pero tenés una universidad que tiene edificios desperdigados por diferentes puntos de la ciudad. ¿En algún momento se pensó en un concepto de una universidad centralizada? ¿O es un concepto que hoy día se maneja? ¿O ese desarrollo, que me imagino que fue medio orgánico, en el sentido, bueno, abrimos una facultad donde hay un edificio, bueno, instalamos ahí, es el que tiene que predominar? Yo te diría, en buena medida, todas las instituciones somos hijas de nuestra historia. Es muy difícil pensar que la Universidad de la República va a tener un campus en Montevideo, donde estén todas sus facultades. Pero sí es posible pensar en reconstruir centralidades en Montevideo. Ahora, por ejemplo, estamos pensando en un campus en el Parque Valle. Parte de las paradojas es que en el Parque Valle tenemos una manzana preciosa frente al Estadio Centenario, donde está el Hospital de Clínicas, pero también está el comedor universitario, la Facultad de Odontología, la Escuela de Nutrición, la Facultad de Medicina con la Escuela de Tecnología Médica, la Facultad de Enfermería, y todas esas edificaciones miran hacia la calle. En el medio tenemos un estacionamiento gigantesco con barro, ¿no? Que es necesario, pero en realidad no tenemos un espacio de convivencia. Podríamos tener un campus ahí, estamos ahora proyectando la creación de un espacio de convivencia de la comunidad universitaria, pero también con la ciudad. Es una macana que en el centro de Montevideo esa sea la realidad hoy de ese predio.
Pero hay que pensar también en otras centralidades. Facultad Veterinaria, que ahora lo tenemos frente a Zona América, ¿no? Bueno, es otra centralidad distinta, muy alejado del centro de Montevideo, que tiene su propia lógica. O Facultad de Agronomía en el Sayago. Lo que sucede en el Cordón, donde tenemos varias facultades. Quizás lo que tenemos que buscar son canales de comunicación entre esos edificios. Difícil pensar, yo diría que casi imposible, que vayamos a tener un campus en Montevideo. Esto también parte de otras historias. Si uno va a París, también se encuentra algo parecido con las universidades en París. Las facultades en París están dispersas en buena parte de la ciudad, ¿verdad? Los desarrollos de las viejas universidades se dio de esa forma. Y se dio de esa forma. En el interior estamos haciendo algo distinto. En realidad estamos construyendo pequeños campus, pero con lógica de campus, ¿no? En muchos lugares. En Tacuarembó, quizás un caso emblemático, en un predio que es de línea, donde tenemos instalados nuestras instalaciones físicas. Lo mismo sucede en Rivera. Bueno, es un poco distinto, porque también más novedoso, y permitió hacer una planificación un poquito distinta de esos espacios. Si pensamos en esa descentralización, ¿no? Uno puede imaginar que en el futuro Uruguay, a partir de eso, viste que muchas veces te dicen, cuando vos hablás con, no sé, con cómo se desarrollan los barrios, ¿viste? Bueno, hay ciertos servicios esenciales que tienen que estar para que la gente se termine asentando, o inclusive ahora los barrios modernos, ¿no? Lo que se empiezan a construir. Dicen, bueno, un servicio esencial es la educación. Si no tenés algo para educar cerca, la gente no termina de consolidarse ahí. Pero pensando en esta macrocefalitis, ¿no? del país, ¿no? Un Montevideo muy potente. ¿Tú imaginas que esto podría colaborar a que hubiera un despliegue territorial distinto, más parejo en Uruguay, a partir de pensar en universidades que se van instalando en distintos puntos? Yo diría, ya en algún sentido está colaborando. Es probable que no va a revertir algo que es propio y característico del Uruguay, que es la centralidad de Montevideo, ¿no? Claro. Con la mitad de la población. Pero ¿qué sucede hoy que no sucedía hace 20 años? Ahora hay carreras que solo se dictan en el interior del país. Y esto es parte de la circulación que queremos establecer. O sea, ya hay estudiantes que migran al interior para hacerse estas carreras. Por ejemplo, ingeniería forestal se hace solamente en Tacuarembó, Rivera. Y los primeros egresados, las primeras, porque son mujeres egresadas de esa carrera, son de Colonia. Ni siquiera son de Tacuarembó. O sea, fueron a Tacuarembó, se instalaron en Tacuarembó y terminaron la carrera en Tacuarembó. Y nos pasa con varias carreras. Gestión medioambiental se da exclusivamente en el este. Química agrícola y medioambiental se da en el litoral. Ciencias hídricas se da en el litoral también. Entonces, o sea que hay otro tipo de movimiento. Antes era solo agronomía que se tenía que ir un año Paysandú. Ahora hay otros movimientos y por supuesto también replicamos carreras. Medicina completa ahora está al norte del Río Negro, en el litoral norte, ¿no? ¿Verdad? Entre Salto y Paysandú. Cosa que defendemos y creemos que es muy importante construir. Es caro. Sería mucho más fácil traer a todos los estudiantes a Montevideo. Pero es mucho más... es relevante desde el punto de vista del desarrollo territorial tener la capacidad de ubicar, lo que tú decís, posibilidades de estudio y de desarrollo profesional y académico en lugares que no sean solamente Montevideo. Pero facultades espejo, digamos, derecho, química, que están acá, espejos en el interior del país. ¿Cuántas hay? Muchas. Yo diría, no facultades, pero sí carreras. Por suerte no son facultades. Son centros universitarios que abarcan varias carreras. Pero en el litoral norte, por ejemplo, está veterinaria completa, agronomía completa, medicina completa, está derecho completo, psicología completa. O sea, hay un desarrollo importante en esta materia que permiten terminar carreras que ya están bien en Montevideo. Y una cosa interesante que nos pasa, la carrera de medicina la comenzamos en 2019 en el litoral norte. Muchos estudiantes que antes venían a Montevideo de Rivera a estudiar, por ejemplo, medicina, están yendo a Paysandú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es más fácil ubicarse, porque son ciudades más controlables para quienes vienen también de centros urbanos más pequeños, por distintas razones. Pero eso ya está sucediendo en buena medida. Y así estamos replicando carreras también. Es una mezcla entre crear nuevas carreras únicas en el interior y simultáneamente ir replicando algunas otras carreras que tienen una demanda importante y que están asentadas también en algunas prioridades que hicimos en cada región. Una pregunta me quedó en un comentario que hiciste, aprovechando aparte que estamos con un economista. Tú decías, obviamente si concentrás todo en Montevideo, desde el punto de vista de la eficiencia económica, es mejor. Entonces, ¿qué argumentos pondrías sobre la mesa para justificar la descentralización, más allá de pensar la descentralización como un derecho ciudadano, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué todos tenemos que confluir hacia Montevideo y no hay una mejor distribución de los campus universitarios? Más allá de eso, ¿qué otras justificaciones o argumentos podrías oponer hacia la eficiencia económica? Yo te diría, uno tiene que ver con que hay efectos derrames en las localidades del interior que no están presentes si lo que hacemos es traer todos los estudiantes hacia Montevideo.
Te pongo 2 ejemplos. Uno que está estudiado y hay colegas que han hecho una publicación reciente académica importante en la materia. La instalación de la universidad en el interior ha llevado que en donde está la universidad, los estudiantes de secundaria tienden a terminar más secundaria que en donde no está la universidad. Es un efecto simplemente, sé que tengo la posibilidad de seguir estudiando. Por lo tanto, eso que nos preocupa tanto a los uruguayos, que es el hecho que tenemos un atraso relativo importante en el egreso en secundaria, la universidad puede colaborar también con esto, haciendo atractivo egresar a secundaria en algunas localidades. Y vuelvo, acá hay estudios académicos que muestran esto y están publicados en algunas revistas importantes. El otro ejemplo, que tiene que ver con medicina. ¿Por qué instalamos medicina del litoral? Porque en realidad partimos de un diagnóstico, que es que la concentración de recursos de Montevideo lleva, por ejemplo, que la disposición de personal médico al norte del Río Negro por habitante es mucho menor que al sur, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema sanitario, es muy relevante que se asienten en el territorio más egresados de la carrera de medicina. Si los estudiantes vienen a Montevideo, bueno, con 18 años uno hace la vida en Montevideo, comienza a tomar decisiones, a hacer pareja, a hacer familia, y es muy difícil luego pensar que todos aquellos que vienen vuelven, ni siquiera es deseable. Pero si uno construye centros de formación en ciertos espacios, es mucho más probable que los profesionales que egresen se terminen radicando en la zona. Digo en la zona y no en la ciudad, porque obviamente en Paysandú no estamos formando médicos y médicas solamente para Paysandú. Claro. Estamos formando para un espectro más amplio. Entonces, parte de lo que queremos hacer es construir esa lógica que implica asumir que el desarrollo nacional, si uno lo ve solamente en términos de cuentas, sería más barato traerse a Montevideo. Pero en términos de desarrollo nacional, hay que combinar también el desarrollo local y el desarrollo territorial del país. Más un país chiquito como Uruguay, con la demografía que tenemos, que además que está estancada. Entonces, parte de las apuestas de la Universidad República es construyamos espacio de desarrollo del conocimiento en todo el territorio nacional. En este siglo XXI, además, donde el acceso al conocimiento es un activo absolutamente clave para pensar el bienestar colectivo. Me quedó, hablando de medicina, aquella idea de Mujica de que los estudiantes de medicina fueran a pasar un año, creo, al interior, ¿no? Digo que no era la forma claramente que ustedes entendían que tenía que darse, digamos, la instalación de los médicos en territorio. Eso por un lado, pero lo otro, sumado a lo que pregunta Juanchi, ¿no? Está también esa búsqueda de una simbiosis entre lo que la facultad, digamos, proporciona en materia de enseñanza y lo que en el territorio que se instalan existe. Pienso en el CURE, por ejemplo, ¿no? Donde se desarrollan las ciencias biológicas y hay mucho vinculado al frente marítimo. Está instalado en el este del país, ¿no? Donde sí hay una riqueza, digamos, y diversidad único. ¿Hay algo de eso en la cabeza de la descentralización también? Sí, porque cuando comenzamos este proceso se priorizaron áreas en cada uno de los centros regionales. Tú lo planteas bien. En el este era prioritario turismo y gestión medioambiental. Y se instalaron no solamente las carreras, sino núcleos de investigación, docentes de dedicación exclusiva, muchos de ellos, que están produciendo conocimiento sobre estos temas desde el territorio, ¿sí? Lo mismo en el litoral, que tiene más densidad demográfica, el espectro es un poquito más amplio, pero también era prioritario de salud, por lo que estaba diciendo, por el diagnóstico que al norte del Río Negro era importante formar estas áreas. En el noreste, el tema forestal era un vector articulador. Tenemos el tecnólogo madera y tenemos el ingeniero forestal en el noreste. Y vamos a hacer algo parecido, porque el año que viene vamos a comenzar con actividades en Colón y Soriano, de vuelta priorizando algunas áreas, que estamos todavía definiendo cuáles son. Quizás también aprovechando algo que tiene el suroeste, que es la cercanía con Argentina. Pero son parte de las cosas de que hay que entender, en clave territorial, analizar cuáles son las ofertas que podemos hacer. Por ejemplo, la carrera, hace 2 años comenzamos a inaugurar algunas carreras en Melo. ¿Qué inauguramos en Melo? Bueno, por ejemplo, un tecnólogo en producción equina, en una zona en donde la producción equina tiene cierta relevancia importante y donde no había formación específica a nivel de terciario sobre esta materia. Bien, o sea que existe esa sinergia. Exactamente. Claramente. Y combinamos eso con reiterar algunas carreras que son muy demandadas en todo el territorio, ¿no? Bueno, de alguna manera esa estrategia es la que entendemos que da más resultados en este plano. Me quedé pensando que, claro, eso sobre el asentarse en el lugar donde terminaste de pronto tu carrera, porque la estudiaste ahí, pero también eso de asentarse en el lugar donde terminaste de estudiar tu carrera, porque también seguramente tus ofertas de empleo están ahí. Eso es la ingeniería forestal, ¿no? Exactamente. Que se está levantando Tacuarembó y Rivera, donde se está instalando, bueno, un polo maderero importante, ¿no? Entre la plantación de eucalipto y la fábrica de UPM, la planta UPM. Pero quería llevarte hacia otro lugar que tiene que ver con esto, ¿no? Como el conocimiento como activo y cómo puede después interactuar con las posibilidades de crecimiento económico de un país.
Se aprobó el Tratado de Cooperación de Patentes. Nosotros hicimos algunas notas acá en el programa. Estuvo Monbrú, que es el decano de la Facultad de Química. Te pregunto a vos, porque también sé que hubo talleres en la Facultad de Química donde tú participaste, hablando justamente del Tratado de Cooperación de Patentes. ¿Cómo te imaginás que esto pueda beneficiar al conocimiento uruguayo en el sentido de que termine redituando, ¿no? Al país con beneficios económicos o con interacciones que generen realmente el conocimiento empiece a ser un activo importante de Uruguay? Digo esto porque somos un país, en términos relativos, pensamos en los países con mayor conocimiento y mejores economías, pobre, alejado del mundo y donde es difícil, ¿no?, lograr esas interacciones, donde termina el conocimiento produciendo la tecnología que después produce la riqueza de las sociedades. O sea, ¿crees que esto es un punto en una posible ruta a que países así como el de Uruguay puedan ilusionarse con una interacción mucho mejor entre economía, universidad e invención? Yo te diría, puede ser un punto, no creo que sea el elemento determinante que cambie la tendencia. ¿A qué voy con esto? La incorporación de Uruguay al tratado, lo que va al encuentro de una realidad. Uruguay no puede estar desconectado de lo que está sucediendo en el mundo en esta materia. Y en realidad estamos generando hasta fuera de ciertos espacios de protocolo por no estar. El estar también tiene algunos costos, pero el no estar, para un país como Uruguay, los costos posiblemente sean mucho más altos que la alternativa de no estar. ¿Qué sucede? Yo creo que Uruguay necesita desarrollar instrumentos específicos que vinculen el conocimiento con la industria, con la innovación, con la capacidad de generar más valor agregado a lo largo y ancho del país en la estructura productiva. Y ahí todavía tenemos algunas materias pendientes. No tenemos suficientes instrumentos. En el sector privado uruguayo, si uno lo ve en cualquier cooperación internacional, no es que no se incorpore conocimiento. Seamos claros, se incorpora muchas veces conocimiento generado en otras latitudes, lo que no es la incorporación de conocimiento endógeno en Uruguay. Se invierte poco en investigación y desarrollo, para ser claro. ¿Sí? Y eso es costoso para el país porque no vamos a poder despegar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista inclusive de la equidad, si no somos capaces de generalizar el acceso al conocimiento en toda la estructura productiva y yo diría en la sociedad civil, más en general. Hemos hecho esfuerzos, los tiene la ANI, los tiene la Universidad de la República, algunos instrumentos específicos. A la misma vez, hemos incorporado algunos mecanismos hasta de exoneración tributaria para promover la investigación y el desarrollo. Yo diría que los resultados son todavía escasos en esta materia. Escasos hasta el punto que un egresado o una egresada con nivel de doctorado de una carrera científica tiene pocas alternativas de inserción laboral en Uruguay fuera del mundo universitario. ¿Sí? Por supuesto tenemos socios directos en esto, el Instituto Pasteur, el INIA, el Clemente Estable, pero el sector productivo, tanto público como privado, por ejemplo, no emplean prácticamente investigadores. Entonces, ahí tenemos una dificultad muy importante. Yo diría, ¿qué nos falta tener acá? Instrumentos de política que lleven a generalizar la investigación y el desarrollo como una actividad permanente en la estructura productiva. Y todavía estamos bastante lejos de eso. ¿Hay alguna innovación puntual? El Pasteur, por ejemplo, ha desarrollado algún instrumento donde nosotros tenemos algún vínculo, porque hay investigadores nuestros en el Pasteur que lo están haciendo, para generar iniciativas de generación de empresas con base tecnológica. La Universidad de la República ha financiado también algunas líneas puntuales de colaboración con el mundo empresarial. Tenemos un programa con la Cámara de Industria que se llama La Industria Investiga, que lo sostenemos de la Universidad de la República y con la Cámara de Industria. Pero yo diría, estamos bastante lejos de lo que el país necesita en esta materia y si no avanzamos con cierta celeridad, vamos a retroceder. Hay otros instrumentos que nos faltan, y lo señalaron en otro contexto. No tenemos instrumentos que promuevan la cooperación en el plano de investigación con otros países. Uno puede pensar que Uruguay solo, que los grupos de investigación uruguayas solos y aislados van a poder hacer cosas, sí la hacen. Pero si no tenemos mecanismos de cooperación permanente, va a ser muy difícil. La Unión Europea está invirtiendo en este momento 95.000 millones de dólares en promover la cooperación académica al interior de la Unión Europea, para sostener la sociedad del conocimiento. El Mercosur no tiene un instrumento que promueva la cooperación, ni siquiera con $1 millón al año. Ahora Brasil hizo un llamado que estamos aprovechando de las universidades de la región, pero Brasil aislado, ¿no? Bienvenido sea para las universidades públicas del Grupo Montevideo, que somos 45 universidades públicas de la región. Pero no puede ser que el Mercosur, que lo cuestionamos por muchas razones, pero poco se señala esto, no tenga instrumentos para promover que
que se consorcien universidades, que tengamos posgrados conjuntos, que tengamos mecanismos de cooperación conjunto con el sector productivo, que atendamos problemas que hacen la salud, el dengue. El dengue, acabamos de atravesar una crisis en la región. Sí, atraviesa todos los países de Mercosur. No deberíamos tener un laboratorio conjunto. Otro éxito del Mercosur. Sí, Ari, hay que hacer una tanda. Rodrigo Blas, el senador, el año pasado, cuando se discutía el presupuesto para la universidad, decía, los resultados de la universidad dan como para premiarla. Recordará perfectamente ese episodio. Y es un discurso bastante extendido que predica que la universidad no genera el conocimiento que se espera para la sociedad. Te dejo planteada esa pregunta para después de la tanda. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Quedó planteada la pregunta vinculada a los dichos del senador Rodrigo Blas acá en este programa el año pasado cuando se discutía el presupuesto para la universidad. Y Blas cuestionaba los resultados de la universidad al punto de que se preguntaba, ¿dan como para premiarla? Siendo los resultados académicos de la universidad en realidad no reflejan las expectativas que a gente en la sociedad tiene. ¿Y qué respondes a ese tipo de cuestionamiento? Yo te diría, hay dos respuestas. En primer lugar, que la Universidad de la República está abierta a recibir críticas, corresponde, y por supuesto analizar con los actores de la sociedad civil, del sistema político, del sector productivo, qué es lo que puede hacer de cara al bienestar colectivo. En el caso del diputado Blas, y también ocupó la banca del Senado, nosotros le hemos invitado en varias ocasiones a concurrir al CURE, el de Maldonado, y no ha tenido el tiempo como para sentarse con nuestros académicos y mostrarle efectivamente qué es lo que está haciendo en Maldonado y en el Rocha el CURE, que está haciendo un esfuerzo enorme sostenido en jóvenes investigadores que se han instalado en Maldonado. Blas quiere ser intendente de Maldonado. Y Blas quiere ser intendente de Maldonado. Entonces, a la pregunta puntual de la persona, volver a reiterar públicamente mi invitación a que concurra a la Universidad de la República y con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo al diputado y candidato a la intendencia para mostrarle el esfuerzo que están haciendo nuestros investigadores y también los estudiantes, que son miles en este momento, en Maldonado. En este momento, hace 15 años no había nada en Maldonado. Hoy tenemos muchas carreras y muchos estudiantes instalados. Ahora, ¿tenemos que hacer más? Por supuesto tenemos que hacer más, muchísimo más. La universidad está intentando innovar en algunas áreas. Por ejemplo, el hecho de que seguir apostando, pese a algunas restricciones importantes, a mejorar nuestro despliegue en el territorio, ir a San Soriano, ir a Colonia, tiene que ver con esto. Acabamos también un llamado para hacer institutos de investigación temáticos que intenten hacer converger investigadores de distintas facultades o del mundo con financiamiento de la Universidad de la República, del orden de $500.000 anuales permanentes. ¿Sí? Tuvimos 51 propuestas. Vamos ahora en la segunda etapa del llamado. ¿Por qué? Porque queremos construir nuevas bases de investigación que se vinculen con la sociedad, con toda la sociedad. Vuelvo a repetir, actores políticos, sociedad civil, el sector productivo. Y en eso estamos involucrados. Por supuesto, a mi entender, falta un diálogo mucho más profundo entre los actores políticos y la vida académica y la vida de las instituciones de investigación sobre qué instrumento de política necesitamos. Uruguay no está sobrediagnosticado en esta materia. Nos faltan muchos instrumentos de política y nos falta reconocer que tenemos algunas dificultades. Mencioné una recién. No tenemos un instrumento de colaboración y cooperación internacional permanente. Un país chiquito como Uruguay se da el lujo de no promover la cooperación académica y científica fuera de fronteras de nuestros académicos. ¿Sí? Yo creo que son cosas básicas, lo hace el mundo, esto. ¿Quién puede darse el lujo de no priorizarlo tanto? Países muy grandes, quizás Estados Unidos, China. ¿Sí? Y aún así lo hacen, Y aún así lo hacen. Pero países como la Unión Europea, la Unión Africana tiene programas propios de cooperación académica entre los países africanos. Y esto lo sé porque África es sin duda el espacio del mundo de menor desarrollo relativo. El Mercosur no lo tiene y ningún Estado miembro ha impulsado esto como parte de la agenda del Mercosur. Estás pidiendo a los candidatos que lo impulsen. Exactamente, densificamos la agenda de discusión sobre qué instrumento de política necesitamos para impulsar la educación superior, la investigación de calidad, de cara al futuro de Uruguay. ¿Cómo estamos corriendo el último año de la legislatura del actual gobierno? ¿Cómo evalúas la relación que la UDELAR ha tenido con este gobierno? Yo diría, nunca hay que caer en maniqueísmos en este plano. Si uno lo ve desde el punto de vista macro, es cierto que la Universidad de la República va a terminar con un presupuesto en términos reales muy parecido con el Comeso, básicamente igual, pero con mucho más actividad, con más estudiantes, lo cual quiere decir que en términos reales, en términos de dotación presupuestal por estudiante o por docente, estamos teniendo cierto retroceso. Pero a la misma vez, hay un vínculo que es un poquito particular. El Poder Ejecutivo, en todos los casos, no priorizó a la Universidad de la República en su mensaje presupuestal, ni en la rendición de cuentas, ni en el mensaje quinquenal,
pero el Parlamento Nacional, con el voto de todos los partidos, sí asignó recursos a la Universidad de la República. Eso nos permitió sostener algunos programas muy importantes. El régimen de dedicación total, principal instrumento que tiene el país para promover a los investigadores a que se dediquen en forma profesional a la investigación, ¿sí? No la universidad. Digo el país porque es el instituto más caro que tiene Uruguay y de mayor cobertura. 1.400 docentes en este momento están en ese régimen, ¿sí? Logramos blindarlo, el desarrollo del interior. El hospital de clínicas logramos algunos recursos que nos permiten avanzar en obras, no con la velocidad que nos gustaría, pero podemos hacerlo, ¿sí? Becas para estudiantes de grado y posgrado. Tenemos otros espacios donde tenemos dificultades enormes. Por ejemplo, se han deteriorado mucho las líneas programáticas concursables que teníamos para que se pudieran, en base a calidad, a proyectos presentados y evaluados académicamente, acceder a financiamiento de proyectos de investigación, ¿sí? Los tenemos congelados en términos nominales. Hace 5 años, lo que quiere decir que hay un retroceso en términos reales del orden del 30-40% en ese proyecto. Eso también socava las bases de lo que hacemos en estas materias, ¿no? Y bueno, se ha deteriorado, por ejemplo, la cantidad de horas docentes por estudiante. En un país en donde estamos teniendo mayores dificultades en los primeros años de la Universidad de la República con el rendimiento de los estudiantes. Hiciste un llamado ahora a una reunión con todos los candidatos de los partidos políticos. ¿Cuál sería lo primero que le pondrías sobre la mesa? Así, pensando en los próximos 5 años para el ganador, ¿no? Decir, bueno, mira, en términos de las necesidades de la Universidad de la República o las necesidades del país, tenemos que ya solucionar este tema como tema fundamental. Claramente siempre hay un tema que es el presupuestal, porque ese es un tema clave, pero digo... puede estar ese sobre la mesa, pero si ese está sobre la mesa también, ¿qué otro pondrías? Yo te diría, viene de la mano. El tema presupuestal es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo. ¿Pero por qué viene de la mano? Creo que una de las grandes dificultades que tiene Uruguay es asumir que tiene que tener horizontes de planificación razonables. No puede ser que parte de la dinámica institucional sea estar 3 meses todos los años en el Parlamento Nacional saliendo a solicitar recursos para una línea concreta para el año siguiente, ¿sí? ¿Queremos tener desarrollo en el interior del país? A ver, más que recursos mañana, en el 2025, en 2026, es mucho más importante tener una perspectiva de saber que hay un compromiso político de mediano plazo, de 5 años, 6 años, de ir incrementando algunos recursos para poder hacer un despliegue en el territorio. Es muy difícil tomar decisiones hoy, y las hemos tomado, porque con el Soriano estamos asumiendo riesgos, ¿sí? Asumimos riesgos con la carrera de medicina completa en 2018, cuando la decidimos crear en 2018. Riesgo que nos llevó luego a tener que invertir más plata, porque tuvimos mucho más demanda de la prevista de estudiantes. Pero lo razonable, lo primero que tenemos que tener es un horizonte temporal, de compromisos temporales. ¿Qué vamos a priorizar? En diálogo con el sistema político, ¿el interior es prioritario? Bien. ¿Es prioritario generar bases sólidas para la investigación de calidad en algunas áreas? La universidad puede colaborar también. Pero ese diálogo tiene que ser explícito. No lo está haciendo. Lo que estamos saliendo es básicamente en el día a día y casi en forma espasmódica, a solicitar recursos para A, B o C, en la inmediatez de la emergencia. Y no... O sea, lo que le pedirías es una previsión para tener una perspectiva a largo plazo. Que nos permitan a todos los actores, a la Universidad de la República, para todos los actores de un sistema que necesariamente da resultados en mediano y largo plazo, por lo tanto, bien, es difícil de traducir en votos, que nos den un horizonte que nos permita planificar. Tenemos que cerrar, pero 2 cortitas. Una seguramente va a ser más cortita que otra. Cuando escuchás hablar de la URSS-DELAR, ¿qué te viene a la cabeza? Por un lado me causa gracia porque cualquiera que ve un Consejo Directivo Central se van a dar cuenta que si lo que hay en la Universidad de la República es algo, son diferencias, por suerte. Y en segundo lugar, yo creo que tiene que ver con otras lógicas que se están instalando, no solamente en Uruguay, que tiene que ver con apostar a la estigmatización en lugar de la argumentación, ¿sí? Es muy fácil ponerle un sello y un estigma a una institución o a una persona. Es más difícil discutir en todo caso qué entendemos que debería ser o una persona y sobre todo una institución, una política. Si ubicamos la discusión donde corresponde, discutamos sobre qué debería ser la Universidad de la República y está perfecto dialogar la asociación conjunto de aquí en el futuro para el bienestar colectivo. La última es, sé que puede llevar más tiempo, pero por eso te voy a pedir que seas lo más sucinto posible. ¿Qué pensás del plebiscito de la Seguridad Social? No lo comparto. Bien, perfecto. Lo más sucinto posible, no lo comparto. No lo comparto. Rodrigo Arim, gracias por estos minutos. Fácil desviarse.